En apenas 30 segundos, el eurodiputado Alvise Pérez se convirtió en el foco de atención del Parlamento Europeo, al poner en evidencia a Irene Montero, exministra de Igualdad de España, y cuestionar con firmeza las políticas que ella impulsó durante los últimos 4 años en el gobierno español. Desde el inicio de su intervención, Pérez habló de manera directa, sin rodeos, y con una claridad poco habitual en la política, dejando claro que su intención no era solo criticar, sino poner en tela de juicio la efectividad de un sistema de políticas que, según él, no solo han fallado en cumplir sus promesas, sino que han causado más daño que beneficio. Con un discurso tan breve como contundente, Pérez no solo desafió la legitimidad del feminismo radical promovido por Montero y su equipo desde el Ministerio de Igualdad, sino que además destapó lo que, según él, son los intereses económicos y políticos que se esconden tras estas políticas. Para Pérez, el feminismo se ha transformado en un escudo que justifica millonarias subvenciones y el crecimiento de una industria que, lejos de resolver los problemas de fondo, perpetúa su existencia para asegurar su propia supervivencia. Suscríbete si quieres que el país mejore y quédate hasta el final. Lejos de quedarse en la crítica superficial, el eurodiputado mostró una valentía inusual en la política parlamentaria al lanzar una pregunta directa y desafiante a Irene Montero, dejándola visiblemente incómoda y sin respuesta. La escena parecía un combate de boxeo donde, tras un golpe fulminante, el adversario queda fuera de combate sin opción a reaccionar. En este caso, Montero fue la contrincante que no pudo hacer frente a la contundencia de las palabras de Pérez. La respuesta a esta intervención no tardó en llegar. Las redes sociales se encendieron, convertidas en un campo de batalla lleno de ataques y comentarios. Los sectores afines a la izquierda, en un intento por deslegitimar a Pérez, recurrieron a toda clase de argumentos para minimizar el impacto de su discurso. Desde acusaciones de machismo hasta intentos de desacreditar su trayectoria política, los defensores de Montero se enfocaron en atacar al mensajero, en lugar de responder a sus críticas. Sin embargo, lo que hizo que las palabras de Pérez calaran tan hondo fue que estaban respaldadas por datos oficiales. Con cifras del Instituto Nacional de Estadística de España en mano, el eurodiputado mostró un alarmante aumento de la violencia contra las mujeres desde que se implementaron las políticas de Montero. En algunos casos, la violencia se ha duplicado o incluso triplicado, lo que contradice directamente el objetivo de estas políticas: reducir estos incidentes. La intervención de Pérez no fue un ataque personal, ni fruto de la casualidad. Se trató de una crítica bien fundamentada, basada en un análisis detallado de las políticas de igualdad en España. Su pregunta, lejos de ser improvisada, fue precisa, directa y necesaria para abrir un debate que muchos consideran vital. ¿Han sido realmente efectivas estas políticas o, por el contrario, han agravado la situación que pretendían mejorar? La respuesta por parte de la izquierda y los defensores de Montero no fue la de ofrecer argumentos o datos que refutaran las afirmaciones de Pérez. En su lugar, optaron por desviar la atención, enfocándose en atacar a Pérez personalmente, sin abordar el fondo del problema que él había expuesto de manera tan clara. Esta táctica de desviar la atención y enfocar la discusión en desacreditar a quien se atreve a cuestionar la narrativa dominante no es nueva. De hecho, es una estrategia bien conocida en la política, especialmente en las redes sociales. Cada vez que alguien se atreve a desafiar el relato oficial, se desencadena una campaña masiva para silenciarlo y desacreditarlo públicamente. Lo ocurrido tras la intervención de Alvise Pérez fue un claro ejemplo de ello. Una campaña coordinada para difamarlo, utilizando tanto cuentas automatizadas como perfiles de figuras públicas de la izquierda, quienes intentaron desvirtuar su mensaje, alegando que sus palabras eran un ataque al movimiento feminista y a las mujeres que éste representa. Sin embargo, Pérez fue claro en su intervención. Su crítica no iba dirigida contra las mujeres ni contra la legítima lucha por la igualdad, sino contra las políticas que, en su opinión, estaban siendo mal gestionadas y utilizadas como herramientas políticas para fines ajenos a la defensa de los derechos de las mujeres. En sus propias palabras, cuando se presenta la verdad respaldada por datos, es difícil de refutar.
Y esto quedó evidente al observar la falta de respuestas coherentes y fundamentadas por parte de sus detractores. Los datos estaban sobre la mesa, las estadísticas oficiales respaldaban su discurso, y la falta de resultados positivos era innegable, pese a los intentos de maquillar la realidad con discursos emotivos y retórica vacía. No es la primera vez que Pérez enfrenta campañas de desprestigio. A lo largo de su carrera política, se ha ganado una reputación por su valentía al abordar temas polémicos y desafiar abiertamente a figuras públicas y políticas que, según él, no están cumpliendo con sus responsabilidades. Este estilo directo le ha granjeado tanto el respeto de muchos como la enemistad de otros, especialmente de aquellos que se sienten incómodos con su capacidad para confrontar, de manera franca, las políticas que considera fallidas. La controversia generada tras su intervención en el Parlamento Europeo refleja cómo el debate político actual se ha transformado en una lucha de narrativas. Quienes controlan el discurso intentan silenciar a quienes se atreven a cuestionar la versión oficial, utilizando no solo las redes sociales, sino también a figuras públicas y medios de comunicación alineados con su mensaje. Esto nos lleva a preguntarnos si, en este contexto, es posible sostener un debate honesto y basado en datos, donde se evalúen las políticas públicas sin recurrir a descalificaciones personales. Aunque polémica, la intervención de Pérez fue un intento de abrir esa puerta, de forzar una discusión que vaya más allá de las ideologías y se centre en los resultados reales. Sin embargo, como tantas veces sucede, la respuesta fue intentar apagar la voz del disidente, en lugar de enfrentar los datos y la realidad que, pese a todo, siguen siendo ineludibles. Uno de los temas más controvertidos en el panorama político español es la relación entre inmigración y criminalidad. Durante años, este ha sido un punto de fricción que genera tensiones y choques ideológicos, especialmente entre los sectores que defienden políticas migratorias más restrictivas y aquellos que abogan por una mayor apertura de fronteras. No obstante, más allá de las posturas ideológicas, los datos oficiales pintan un cuadro que muchos prefieren ignorar o minimizar: un alarmante incremento en los delitos cometidos proporcionalmente por inmigrantes. Estas cifras son claras y contundentes, pero ciertos sectores políticos, especialmente los cercanos a la izquierda, intentan ocultarlas o maquillarlas con discursos que desvían la atención de la realidad numérica. En los últimos años, la llegada de inmigrantes ilegales a España ha aumentado en más de un 100%, generando preocupación en varios sectores de la sociedad, especialmente en aquellos que temen un impacto negativo en la seguridad y la cohesión social del país. Las políticas del actual presidente, Pedro Sánchez, han sido objeto de duras críticas en este contexto, ya que no solo han facilitado la entrada de inmigrantes, sino que han acelerado los procesos de nacionalización. Según sus detractores, estos se están llevando a cabo de manera apresurada y sin las garantías adecuadas. Estas medidas, que para algunos son vistas como irresponsables y para otros como un acto humanitario, se interpretan también como un intento claro de Sánchez por captar el voto de este creciente sector de la población, lo que aumenta la polémica y la polarización en torno al tema migratorio. Detrás de estas decisiones políticas, sin duda, se encuentran grandes intereses económicos y un deseo feroz por parte de ciertos grupos de mantener el poder a toda costa. Las políticas de apertura de fronteras no solo tienen un impacto en el ámbito político y social, sino que también benefician a ciertos sectores económicos que se aprovechan de la mano de obra barata que supone la llegada masiva de inmigrantes. Empresas que buscan reducir sus costes laborales y sectores que se ven favorecidos por el aumento de la población inmigrante se alinean con estas políticas, apoyando encubiertamente las decisiones del gobierno para maximizar sus propios beneficios. Este entramado crea una red de intereses que, lejos de responder a las necesidades reales del país o de sus ciudadanos, perpetúa un sistema que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Además de los intereses económicos, también existen poderosos intereses políticos y mediáticos detrás de la narrativa promovida por la izquierda. Organizaciones y grupos afines al gobierno de Sánchez, que se presentan como defensores de los derechos de los inmigrantes y las minorías, han construido un discurso basado en el victimismo y la protección de los derechos humanos. No obstante,
muchas de estas organizaciones dependen directamente de subvenciones y apoyos gubernamentales, los cuales se obtienen al alinearse con esta narrativa oficial. En este contexto, admitir que las políticas migratorias actuales pueden estar contribuyendo a un aumento en la criminalidad y a la desestabilización social sería contraproducente para sus intereses, ya que pondría en riesgo tanto su financiación como su influencia en la agenda política. Por eso, cuando alguien se atreve a exponer la hipocresía de este sistema, el aparato mediático y político se moviliza rápidamente para desacreditarlo, presentándolo como un enemigo de los derechos humanos o un xenófobo que amenaza la convivencia y la paz social. Esta reacción automática para silenciar cualquier crítica que cuestione las políticas oficiales no es casual. Refleja el temor a perder los privilegios y el poder que impulsa muchas de las acciones de estos grupos. El aparato mediático, compuesto por numerosos medios de comunicación que dependen en gran parte de la financiación gubernamental o de alianzas con estos grupos políticos, juega un papel fundamental en este proceso. Son ellos quienes se encargan de difundir una versión única de la realidad, tratando de imponer una narrativa que no permite ningún tipo de cuestionamiento ni un debate serio sobre los verdaderos efectos de las políticas migratorias. La demonización de quienes se atreven a alzar la voz en contra del sistema es una estrategia bien planificada, que se repite cada vez que alguien desafía el relato oficial. En lugar de abordar los problemas reales que puede generar la inmigración masiva e incontrolada, se prefiere atacar a los mensajeros, creando una imagen distorsionada en la que todo aquel que no comulga con las ideas progresistas es presentado como una amenaza al bien común. Este enfoque no solo impide un debate constructivo, sino que también agrava la división en la sociedad, haciendo cada vez más difícil llegar a consensos que realmente atiendan las preocupaciones de los ciudadanos. Las cifras sobre criminalidad y delincuencia vinculadas a la inmigración, por ejemplo, están disponibles en informes oficiales, pero rara vez se discuten abiertamente en los medios dominantes. Esto se debe a que reconocer el problema implicaría cuestionar las políticas de apertura y nacionalización rápida, lo que podría perjudicar la imagen del gobierno y de las organizaciones que lo respaldan. De esta forma, se perpetúa un sistema donde la información es manipulada para mantener una narrativa conveniente, la de que la inmigración es siempre positiva y beneficiosa, sin importar las cifras que indiquen lo contrario. Incluso cuando las estadísticas reflejan un aumento significativo de ciertos delitos en zonas con mayor asentamiento de inmigrantes irregulares, se recurre a eufemismos o se culpan a factores externos, evitando así poner en tela de juicio las decisiones del gobierno. La realidad es que, mientras se mantiene este discurso, las consecuencias de estas políticas las sufren principalmente las clases trabajadoras, quienes ven cómo sus barrios cambian y la inseguridad aumenta, sin que se tomen las medidas adecuadas para solucionar la situación. A pesar de ello, cualquier voz que intente señalar estos problemas es rápidamente silenciada o etiquetada de racista, xenófoba o alarmista. Esto crea un ambiente donde la corrección política se impone sobre el debate honesto, convirtiendo en tabú la crítica a las políticas migratorias del gobierno, algo que pocos se atreven a hacer por temor a represalias políticas o sociales. La manipulación de la información, el uso de redes sociales para desacreditar voces disidentes y la imposición de una narrativa única son herramientas que la izquierda ha manejado con habilidad. Cuando alguien, sea periodista, analista político o un ciudadano común, pone sobre la mesa cifras que demuestran la relación entre inmigración y criminalidad, se movilizan recursos para desacreditarlo, desviar el debate real y mantener el discurso de victimismo que tantos beneficios políticos y económicos otorga. La situación actual evidencia una clara y deliberada intención de controlar y moldear la narrativa dominante, especialmente en temas delicados como el feminismo y la igualdad de género. En este contexto, Alvise Pérez ha emergido como un símbolo de resistencia, un individuo que, sin miedo a las consecuencias, ha decidido desafiar públicamente esa narrativa hegemónica que muchos consideran intocable. La rápida y masiva reacción tras su intervención en el Parlamento Europeo
demostró que la fragilidad del movimiento feminista radical es mayor de lo que se pensaba. Sus defensores se vieron obligados a actuar con rapidez para neutralizar, a cualquier costo, el impacto de sus palabras, lo que revela la preocupación por mantener un control total del discurso público. La pregunta que Pérez formuló fue como abrir una caja de Pandora que muchos preferirían mantener cerrada. Al exponer las inconsistencias en las políticas impulsadas por Irene Montero, sacó a la luz una serie de contradicciones que no solo afectan la credibilidad del movimiento feminista radical, sino que también revelan las fallas estructurales y los intereses ocultos detrás de dichas políticas. En lugar de enfrentarlas con un debate serio y fundamentado, se optó por atacar al mensajero, lo que demuestra el miedo a que el relato construido durante años se debilite o incluso se desmorone. Este ataque no está dirigido únicamente a Albize Pérez como persona, sino que es parte de un esfuerzo coordinado por los sectores que defienden las políticas de Montero para desacreditar a cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar el discurso oficial. La estrategia es clara: crear un entorno en el que quien critique estas medidas sea tachado de misógino, machista o racista, asociando cualquier crítica con prejuicios que invaliden de inmediato el mensaje y desacrediten al mensajero. Este ambiente hostil no solo disuade a otros críticos de expresarse, sino que también impide que se desarrolle un debate honesto y necesario sobre la eficacia de estas políticas en la lucha contra la violencia de género. La realidad, sin embargo, se refleja en cifras y datos difíciles de ignorar. A pesar de las promesas y las intenciones anunciadas, las políticas de Irene Montero no han logrado disminuir la violencia de género. De hecho, algunos estudios y estadísticas muestran que los índices de violencia han permanecido estables o incluso han aumentado en ciertos contextos. Esto indica que, en lugar de atacar las causas reales del problema, estas políticas han desviado la atención hacia narrativas que muchas veces se alejan de las soluciones efectivas. En consecuencia, se ha generado un terreno fértil para la manipulación política, donde el enfoque en el victimismo y la creación de un relato de opresión constante sirve más para fines electorales que para resolver los problemas de fondo. El uso de esta narrativa del victimismo no solo desvía la atención de las verdaderas causas de la violencia, sino que tiene consecuencias devastadoras para muchas mujeres que realmente necesitan ayuda. Cuando se crea un entorno en el que las denuncias se trivializan o se utilizan con fines políticos, se corre el riesgo de que aquellas mujeres que verdaderamente sufren violencia se sientan desmotivadas a buscar apoyo o justicia. El temor a que sus casos no sean tomados en serio o a ser vistas como parte de un sistema manipulado por intereses externos puede hacer que muchas decidan no denunciar o no buscar la ayuda necesaria. Este es un efecto colateral extremadamente grave, que surge de un enfoque centrado en la narrativa en lugar de la justicia y la igualdad real. Además, el aumento en el número de denuncias falsas es otro de los problemas derivados de estas políticas. En un entorno donde cualquier acusación puede ser vista como verdad absoluta, sin un proceso riguroso de investigación, se genera una cultura de desconfianza que desvirtúa el verdadero objetivo de las leyes de protección. El sistema, que debería funcionar para ayudar a las víctimas reales, se ve saturado por denuncias que no siempre corresponden a casos genuinos de violencia. Esto no solo sobrecarga al sistema judicial y los servicios sociales, sino que también pone en peligro la credibilidad de las verdaderas víctimas, que pueden sentirse ignoradas o minimizadas por el escepticismo generado por las denuncias infundadas. En este sentido, las consecuencias de una narrativa basada en el victimismo son más profundas y dañinas de lo que parece a simple vista. El hecho de que el sistema se enfoque más en mantener una imagen pública y en promover una agenda política que en resolver los problemas reales, crea un entorno donde las mujeres que más necesitan ayuda son las que más sufren. Cuando se prioriza la ideología sobre la realidad y la efectividad de las políticas, se corre el riesgo de perder de vista el objetivo principal, la justicia y la igualdad real para todos, independientemente de su género. En lugar de enfocarse en medidas preventivas efectivas, como la educación, el fortalecimiento de las instituciones de apoyo o la creación de programas que impacten verdaderamente en las comunidades,
se sigue un enfoque confrontacional que divide a la sociedad y desdibuja el verdadero problema. Alvise Pérez, al exponer estas verdades incómodas, no solo se enfrenta al aparato mediático y político que busca desacreditarlo, sino también a un sistema que, al perpetuar estas narrativas, pone en riesgo la confianza pública y la posibilidad de generar cambios reales y efectivos. Por último, el esfuerzo por desacreditar a las voces disidentes también muestra una clara intención de intimidar y silenciar a quienes, como Pérez, se atreven a cuestionar las bases del sistema. Esta estrategia no se limita a la figura de Pérez, sino que lanza un mensaje claro. Cualquiera que intente romper con la narrativa establecida será atacado y desacreditado de inmediato, utilizando todos los recursos disponibles, ya sea a través de campañas en redes sociales, medios de comunicación afines o figuras públicas que siguen el guión oficial. Esta forma de proceder no solo pone de manifiesto las debilidades del sistema, sino que también resalta el miedo que tienen aquellos en el poder de perder el control sobre la narrativa y, por ende, sobre su influencia en la sociedad. Mientras tanto, los detractores de Pérez se esfuerzan en presentar su intervención como un ataque directo a la igualdad, desviando la atención de la verdadera intención de su crítica. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de una simple confrontación ideológica. Se trata de la posibilidad de abrir un debate genuino y constructivo sobre las políticas de género implementadas en los últimos años. Criticar estas políticas no implica negar los problemas reales que enfrentan las mujeres en la sociedad, como la violencia de género o la desigualdad laboral. Al contrario, es un llamado a enfrentarlos de manera más efectiva, realista y ajustada a las necesidades de quienes realmente están en situación de vulnerabilidad. La discusión, que no deja de intensificarse, pone en evidencia que el discurso dominante, aquel defendido por la izquierda y por ciertos sectores del feminismo radical, se tambalea y enfrenta a un escrutinio público que ya no puede ser ignorado. El hecho de que figuras como Pérez desafíen abiertamente este relato hegemónico indica un deseo creciente de replantear las estrategias para abordar la violencia de género, una necesidad urgente que va más allá de los eslóganes y las campañas simbólicas. No se trata solo de visibilizar los problemas, sino de encontrar soluciones que verdaderamente protejan y empoderen a las mujeres y que tengan un impacto real y positivo en sus vidas. Las críticas a estas políticas, lejos de ser un obstáculo, son esenciales para el progreso. Ignorarlas o desacreditarlas sin un análisis profundo es cerrar la puerta a la posibilidad de mejorar y avanzar. La política de igualdad no debe ser un mero eslogan para ganar votos o justificar la existencia de un ministerio, sino que debe traducirse en medidas concretas y efectivas que marquen la diferencia. Las estadísticas y los resultados de las políticas actuales son preocupantes. Si bien las intenciones pueden ser buenas, los datos muestran que los objetivos no se están cumpliendo. Si la izquierda y los defensores de estas políticas se sienten amenazados por estas verdades incómodas, es indicativo de que algo en el sistema no está funcionando correctamente. La falta de autocrítica y la insistencia en defender un modelo que ha fallado no solo es irresponsable, sino peligroso, ya que perpetúa un sistema que no está resolviendo los problemas y en algunos casos los agrava. Los intentos de desviar la atención hacia ataques personales y desacreditaciones no son nuevos en el ámbito político, pero en este caso parecen esfuerzos orquestados para silenciar un debate crucial. En lugar de enfrentar la crítica con argumentos y datos que demuestren la efectividad de las políticas, se opta por atacar al mensajero, etiquetando cualquier oposición como un acto de misoginia o de negación de los derechos de las mujeres. Este tipo de respuesta empobrece el debate y revela una intención de evitar que se cuestionen las políticas de fondo, protegiendo un sistema que ha mantenido ciertas verdades ocultas. Es fundamental recordar que, cuando se atacan a quienes plantean preguntas incómodas, el verdadero objetivo es desviar la atención del problema y evitar que se cuestione una narrativa que ha sido construida y defendida por quienes detentan el poder. La próxima vez que escuchemos una campaña de desprestigio contra quienes plantean estas cuestiones, debemos tener presente que lo que se busca es impedir que se cuestionen las verdades incómodas que el sistema prefiere mantener en la sombra. Este patrón de desacreditación
es un intento de perpetuar una estructura que, al no poder responder a las críticas, recurre a la descalificación como último recurso para evitar un debate que podría exponer las inconsistencias y los errores de las políticas actuales. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitir que el miedo a perder el control sobre la narrativa impida el progreso? Es urgente abrir un espacio donde todas las voces, incluso las críticas constructivas, puedan ser escuchadas y analizadas sin prejuicios ni etiquetas. Solo a través de un debate sincero y fundamentado se podrán encontrar las soluciones que realmente protejan y empoderen a las mujeres. Si el sistema se niega a permitir este debate, es indicativo de que el enfoque actual se sostiene más en mantener el poder y la influencia que en un verdadero interés por la igualdad y la justicia. Además, es crucial reconocer que avanzar en la igualdad no solo implica visibilizar los problemas, sino también proponer estrategias basadas en evidencia y con un impacto tangible en la sociedad. Aferrarse a un modelo que no ha funcionado es perpetuar las desigualdades y las injusticias que supuestamente se buscan erradicar. Por eso, no se puede subestimar la importancia de la crítica y del cuestionamiento constante como motores de cambio. Sin ellos, existe el riesgo de estancarse en un sistema que se autojustifica. La situación actual es una oportunidad para reevaluar las políticas, buscar nuevas vías que no se limiten a lo simbólico, sino que tengan un impacto real y medible en la vida de las personas. Si la izquierda o cualquier otro sector que defienda estas políticas no está dispuesto a enfrentar las críticas y analizar los datos con honestidad, es probable que el problema continúe sin resolverse y que las personas más vulnerables sigan desprotegidas. La lucha por la igualdad y la justicia no debe ser una cuestión de ideología o marketing político, sino un compromiso real con el bienestar y la protección de todos, especialmente de los más vulnerables. En este sentido, es necesario que todas las partes involucradas en el debate, independientemente de su posición ideológica, estén dispuestas a aceptar la crítica y a cuestionar incluso las políticas que en su momento defendieron con convicción. La verdadera igualdad y justicia social se alcanzan cuando existe apertura para evaluar, corregir y mejorar las políticas en función de los resultados obtenidos, y no solo de las intenciones al implementarlas. No te pierdas ninguno de mis próximos videos. Si te gusta el contenido que comparto y quieres estar al tanto de todo lo nuevo, suscríbete a mi canal de YouTube ahora. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver lo que publico. Tu apoyo es súper importante y me ayuda a seguir creando más contenido para ti.